Muy buenos días, Lady. Para nuestra clase del día de hoy de geometría vamos a continuar con nuestras figuras geométricas, sin embargo hoy vamos a empezar con el triángulo. ¿Listos? Entonces, a continuación te reto a que soluciones el acertijo y pauses el video y continuamos. Entonces vamos a ver qué es un triángulo. Un triángulo es la región del plano limitada por tres rectas que se intersecan dos a dos. ¿Listos? ¿Esto qué quiere decir? Un triángulo está compuesto por tres rectas, ¿listos? Y cada recta se interseca con otra. Eso quiere decir que hay una intersección 2 a 2, ¿listos? En un triángulo nosotros podemos identificar los siguientes elementos. Entonces vamos a ver cada uno de los elementos, ¿listos? Entonces, podemos en un triángulo identificar el vértice. ¿Qué es el vértice? El vértice son los puntos de intersección de cada par de rectas, ¿listos? Que forman el triángulo. Y los vértices se nombran con letras mayúsculas. Entonces, en nuestro ejemplo podemos ver que la intersección entre la recta C y la recta B forma el vértice A, ¿cierto? Esa es la intersección. Al igual que la recta A y la recta B forman la intersección C. Y la recta C y la recta A forman la intersección B. Esos vértices, recuerda que nosotros los nombramos con letras mayúsculas. ¿Listos? C, B y A. ¿Listos? A su vez, un triángulo se compone de lados. Los lados son los segmentos determinados por dos vértices. ¿Listos? Los lados de un triángulo se nombran con la misma letra del vértice opuesto. Sin embargo, los nombramos en minúscula. Como te puedes dar cuenta acá, los lados se componen de la unión entre dos vértices. En este caso, el lado C se compone del punto B y el punto A, ¿cierto? Y siempre nombramos ese segmento de línea o esa recta con el ángulo opuesto, el vértice opuesto, perdón. Si te das cuenta, el vértice opuesto a esa línea es C mayúscula, entonces la nombramos C minúscula, ¿listos? Al igual, si nosotros tenemos en cuenta el segmento de línea que se compone de A y C, de los vértices A y C, tenemos que el vértice opuesto de ese segmento de línea es B, entonces la recta la vamos a llamar B. Y por último, el segmento de línea que se compone por los vértices B y C está opuesto, esa línea es opuesta a el vértice A, por lo tanto la línea se va a llamar A. ¿Listos? Sin embargo, recuerda que las líneas o los lados siempre los nombramos en minúscula. Una tercera propiedad son los ángulos interiores. ¿Listos? Estos son los que forman los dos lados consecutivos. En este caso, nosotros tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, que son los ángulos interiores. Siempre los nombramos con este símbolo, ¿listos? Nosotros lo vimos en la clase pasada, el símbolo de ángulo, ¿listos? Y el ángulo lo nombramos igual que como se llama el vértice, ¿listos? En este caso, el vértice A tiene el mismo nombre del ángulo A, sin embargo, cuando es un ángulo se antepone el símbolo de ángulo. También se compone de ángulos exteriores. Son los ángulos adyacentes a los ángulos interiores. ¿Listos? ¿Qué quiere decir esto? Todo ángulo en la geometría tiene un ángulo adyacente. ¿Qué quiere decir un ángulo adyacente? Tú puedes hallar un ángulo adyacente proyectando la recta más allá de su límite. Como te das cuenta, acá proyectamos la recta A más allá de su límite. Proyectamos la recta C más allá de su límite y proyectamos la recta B más allá de su límite. Si las proyectamos, te puedes dar cuenta que esa recta proyectada tiene un ángulo, que es el que está fuera del triángulo.
Esos son nuestros ángulos exteriores. Y por último, para nosotros nombrar la figura en total, usamos el símbolo delta, ¿listos? O el símbolo de triángulo. Y lo nombramos con cada uno de los vértices que hacen parte de la figura geométrica. En este caso, la figura geométrica tiene como vértice el punto A, el punto B y el punto C. Por lo tanto, el triángulo lo llamamos como triángulo ABC. ¿Listos? Ahora vamos a ver las propiedades de los triángulos. Todo triángulo, sea equilátero, escaleno o isósceles, tiene como propiedad de que la suma de sus lados, de sus ángulos, siempre nos va a dar como resultado 180 grados. Vamos a ver un ejemplo en el triángulo ABC. Entonces, si te das cuenta, en nuestro triángulo tenemos el ángulo B, ¿cierto? Que mide 45 grados. Tenemos el ángulo C, que mide 70 grados. Y por último, tenemos el ángulo D, que mide 65 grados, ¿cierto? Si tú sumas, los tres ángulos, siempre te va a dar como resultado 180 grados. Una segunda propiedad es que el lado de mayor longitud se opone al ángulo de mayor amplitud. ¿Listos? Y al lado de menor longitud se opone el ángulo de menor amplitud. Vamos a ver un ejemplo en el triángulo ABC. En el triángulo BCD. ¿Listos? Vamos a ver cuál de los lados es mayor. Entonces, el lado C tiene 3,9 centímetros, el lado B tiene 2,9 centímetros y por último, el lado D tiene 3,7 centímetros. Si te das cuenta, el lado C es el que tiene mayor longitud, ¿cierto? Según la propiedad nos dice que al lado de mayor longitud se le opone el ángulo de mayor amplitud. Si te das cuenta, recuerda que siempre nombramos la recta con el vértice opuesto. Entonces en este caso, si te das cuenta, el ángulo C, que se opone al lado C, tiene como amplitud 70 grados, que es el mayor ángulo que hay dentro del triángulo, ¿cierto? Ahora, por el contrario, si tomamos el lado de menor longitud, que en este caso sería el lado B, a este lado B se le opone el ángulo con vértice en B, ¿cierto? Y si te das cuenta, en este caso, ese es el ángulo que tiene menor amplitud. ¿Listos? Entonces se cumple la condición de que al lado de mayor longitud se opone siempre el ángulo de mayor amplitud. Y al lado de menor longitud siempre se le va a oponer el ángulo de menor amplitud. Una tercera propiedad es que las medidas de cada uno de los lados siempre son menores que la suma de las medidas de los otros lados. Por ejemplo, en el triángulo BCD tenemos que C siempre es menor a la suma de B y D. Si nos damos cuenta, permítanme borro acá. ¿Listos? Si nos damos cuenta, C es de 3,9 centímetros. Nos dice que en nuestra propiedad nos dice que las medidas de cada uno de los lados siempre van a ser menores que la suma de las medidas de los otros. Entonces, si nosotros tomamos a C como referencia, vamos a darnos cuenta que la suma de B y D va a ser mayor. Entonces, tenemos que C mide 3,9 centímetros, ¿cierto? Y B tiene 2,9 y D tiene 3,7. Esto nos da como resultado 6,6 y 6,6 es mayor a 3,9. Si tomamos ahora como referencia a D, en este caso D tiene 3,7 centímetros, al sumar los demás ángulos que son 2,9 y 3,9, tenemos que 3,7 es menor a la suma de 2,9, que es
la longitud del lado B, perdón, más 3,9 que es la longitud del lado C. En este caso tenemos que este resultado nos da 6,8 y 6,8 es mayor a 3,7. Por último, vamos a mirar la propiedad con respecto al lado B. En este caso el lado B tiene 2,9 centímetros y este lado va a ser menor a la suma del lado C y el lado D. Entonces, el lado B tiene 2,9 centímetros. Si nosotros sumamos la longitud del lado C, que es 3,9, más la longitud del lado D, que es 3,7, nos da como resultado 7,6. Y 7,6 es mayor a 2,9. Por último, la cuarta propiedad nos dice que la medida del ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. Por ejemplo, en el triángulo BCD, la medida del ángulo SD equivale a la suma de las medidas del ángulo B y el ángulo D. Vamos a ver si es correcto. Entonces, acá, como nosotros hacemos para hallar el ángulo de SD, entonces recuerda que tienes que proyectar, en este caso proyectamos la recta, la línea, el segmento de línea D, ¿cierto? Y la suma de los ángulos interiores y exteriores de toda figura geométrica nos va a dar un ángulo suplementario. ¿Qué quiere decir? Que la suma de los ángulos interiores y exteriores en una figura geométrica siempre nos tiene que dar como resultado 180 grados. En este caso, al tú solo tener esta medida, pues puedes determinar el ángulo exterior de la figura, que en este caso es 110. ¿Por qué? Porque 110 más 70 nos da 180. Si tú lo tomaras con respecto, por ejemplo, proyectar a la línea de B, ¿cierto? En este caso tendrías que hallar el ángulo exterior, que es la resta entre 180 y el ángulo interior. Si tú restas 180 menos el ángulo interior, nos va a dar como resultado 115 grados, ¿cierto? Y así con los demás. Sin embargo, sigamos con nuestra propiedad. Entonces, ¿qué nos dice nuestra propiedad? Nuestra propiedad nos dice que la medida del ángulo SD, ¿cuál es la medida del ángulo SD? Cuando tú proyectas la línea con respecto a D, por ejemplo en este caso, tienes que llamar el final de esa línea con una letra mayúscula porque es un punto, ¿cierto? En este caso la vamos a llamar E. Entonces, si te das cuenta, el ángulo SD se compone del vértice E más el vértice C más el vértice D, ¿cierto? Y eso nos va a formar un ángulo exterior. ¿Listos? Ese nos dice que equivale a las sumas de el ángulo B y el ángulo D. Si tú sumas 45 más 65 te va a dar 110, que es la misma medida que tiene el ángulo SD. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, la medida del ángulo SD es igual a la medida de B más la medida de D. ¿Listos? No siendo más, Lady, te voy a dejar la siguiente actividad. Vas a determinar si los siguientes triángulos tienen las medidas correctas y vas a justificar tu respuesta. ¿Listos? Entonces, en este caso, ¿qué tienes que hacer? Vas a verificar, de acuerdo a las propiedades de los triángulos, si este triángulo está bien desarrollado. Y por último, al igual que el anterior, vas a mirar si este triángulo está bien desarrollado. ¿Listos? Vas a dibujar los triángulos en tu cuaderno. La clase pasada nosotros vimos cómo representar ángulos usando el transportador, ¿cierto? Entonces lo vas a desarrollar en tu cuaderno, ambos triángulos usando transportador, y me vas a justificar si los triángulos, el rosado y el azul, tienen las medidas correctas. No siendo más, te dejo por la clase de hoy. Chao.